está bueno. Y ahora vamos a hablar de otro tipo de conocimientos, pero que se aplican una vez más a cosas muy cotidianas. Hace unas semanas, Alexandra, hablábamos del arbolado de Montevideo y ahora de alguna manera vamos a volver a hablar de eso, ¿no? De árboles en la ciudad. Continuamos hablando de árboles en la ciudad, les hablábamos del arbolado en la ciudad de Montevideo, lo importante que era. Ahora vamos a hablar de una investigación específica que se centró en estudiar el efecto del sombreado de los árboles en las calles en lo que es la reducción de la temperatura microambiental y el confort térmico de las personas que transitamos por la vía pública. Este es un informe, una investigación del ingeniero agrónomo Emilio Terrani, ingeniero agrónomo, que nos cuenta en esta primera parte del informe y nos define algunos conceptos que son importantes para conocer después, cómo llevó adelante esta investigación, ¿no? Él nos habla de lo que es el confort térmico urbano y el efecto isla de calor y por qué, justamente, como decíamos, es tan importante que haya árboles en la ciudad. ¿Lo vemos? Soy Emilio Terrani, ingeniero agrónomo forestal, egresado de Facultad de Agronomía de la UDELAR. El título de la investigación es analizar el efecto que tiene el sombreado de las alineaciones de árboles sobre la reducción de la temperatura microambiental y la mejora del confort térmico humano en la ciudad de Montevideo. El ambiente urbano es un ambiente que desde el punto de vista térmico tiene ciertas particularidades. Las superficies asfaltadas, las construcciones, todo lo que tiene que ver con la urbanización y la falta de cobertura vegetal hacen que el medio urbano se registren temperaturas mayores que las que se registrarían en un ambiente rural circundante. Todas estas características del medio urbano generan ese efecto de esas mayores temperaturas, principalmente en las zonas céntricas de las ciudades, que se denomina efecto isla de calor. Uno de los beneficios que tiene la incorporación de vegetación, y específicamente los árboles en la ciudad, es mitigar parte de este fenómeno interceptando la radiación solar. La sombra es uno de los beneficios del arbolado, pero también tenemos beneficios como la captura de dióxido de carbono, captura de partículas contaminantes del aire y disminución del volumen de agua de escorrentía. La presencia de árboles y de vegetación en las ciudades implica que haya mayores cantidades de superficies permeables que implican que se necesita menos infraestructura para drenar el agua, digamos, cuando llueve. El confort térmico humano es aquella condición de la mente que expresa satisfacción con el ambiente térmico y es una condición subjetiva. En realidad varía de persona a persona y está muy vinculada con la sensación térmica. ¿Cuándo decimos que una persona está en confort térmico? Cuando no siente ni frío ni calor, cuando está neutral. Yo me imagino, Alexandra Daniel, alguna de esas tías viejas que tenemos en la familia, ve el informe y dice, bueno, pero por algo uno camina siempre, prefiere las calles arboladas, ¿no? Sobre todo para caminar y se siente a gusto, por más que haga calor o que no sea el día más confortable. Bueno, en eso se centró la investigación de Emilio y nos cuenta en la próxima parte del informe, ¿qué fue lo que hizo para medir, para llevar adelante esta investigación? ¿Qué fue lo que se midió? Que obviamente fue en los meses de verano, de diciembre a marzo. Y también nos habla de los resultados que encontraron, ¿no? Que es como una especie de prueba científica de realmente lo confortable que es en verano caminar bajo la sombra de los árboles. En la investigación lo que hicimos fue medir las variables físicas que están vinculadas, o sea, que influyen en el microambiente de las calles que medimos y analizar también las variables de percepción térmica de los usuarios de esas calles. Por un lado, las variables físicas para ver realmente
cuánto contribuye en el verano las alineaciones de árboles en las calles en reducir la temperatura microambiental, no temperatura del aire. Para eso se instalaron sensores de temperatura en tramos de calles arbolado y la misma calle en tramos sin arbolar. Se hicieron 3 repeticiones de eso. Se hizo en la calle Mercedes, en la calle Rodó y en la calle Durazno. Y se analizó qué diferencias habían durante los meses de diciembre a marzo, todos los días. Se encontraron diferencias máximas de hasta 14 grados de temperatura entre tramos arbolados y tramos sin arbolar. En lo que es temperatura radiante, no temperatura del aire, se encontró que más de la mitad de los días encontraron diferencias de entre 8 y 12 grados en tramos arbolados y tramos sin arbolar. Con respecto a la percepción térmica de las personas, y específicamente la metodología que utilizamos es una metodología de encuestas, se le consultó a las personas cómo se sentían térmicamente, era una encuesta de confort térmico, cómo se sentían térmicamente en tramos de calles, en los mismos tramos donde se colocaron los sensores, tramos de calles arbolados y tramos de calles sin arbolar. Se le consultaba a la gente sobre su sensación térmica y sobre su confort térmico y encontramos que los árboles, los tramos arbolados, siempre en la época estival, en el verano, eliminaron completamente la sensación de disconfort por calor. No encontramos usuarios que manifestaran haber estado en disconfort en tramos sombreados. ¿Eso qué quiere decir? Y bueno, que los árboles están en esos tramos generando un espacio, un ambiente que no genera incomodidad en las personas y les facilita alcanzar esa sensación de neutralidad térmica. No quiero adelantarme a lo que viene, pero no todas las especies de árboles son las mejores para esto. O sea, arbolado sí, pero no todas son útiles para mejorar estos microclimas, ¿no? Claro, tienen que ser árboles de hoja caduca, como nos explicaba Emilio. Y bueno, él hizo esta investigación en el centro de Montevideo, que es donde hay plátanos, ¿no? Bueno, y justamente nos decía él que, y lo vamos a ver ahora, de justamente esta importancia de cómo, bueno, los plátanos, más allá de que ahora en primavera nos peleamos un poquito con ellos, pero durante todo el verano... Nos pelean a nosotros, Alexandra. Sí, bueno, pero durante todo el verano nos dan sombra y qué importante que es, lo vemos. El plátano es un árbol adecuado para la ciudad, ya que cumple con un montón de los requisitos que se buscan cuando uno evalúa especies para incorporar en el ambiente urbano. Es un árbol que se adapta muy bien. De nada sirve encontrar la mejor especie si el árbol no se va a desarrollar en el ambiente urbano, ya que el ambiente urbano es un medio hostil para los árboles. Entonces hay que tener en cuenta muchísimas cosas al momento de elegir especies para el arbolado urbano. Muchas especies generan inconvenientes y generan interferencias de distintos tipos. Hay algunas especies que tienen problemas sanitarios y tienden a tener rupturas y a tener caídas, hay otras que presentan frutos, hay otras que la floración interfiere, hay otras que tienen follaje semipersistente o follaje persistente que incluso también puede generar interferencias, por ejemplo, no permitir el ingreso de la radiación en el invierno, que es algo importante, que los árboles sean de follaje caduco. Es así que el arbolado no solo contribuye en lo que tiene que ver con la reducción de la temperatura, sino que paralelamente es una herramienta de mitigación y adaptación al cambio climático. De mitigación porque todas las plantas capturan dióxido de carbono y de adaptación justamente porque el fenómeno de isla de calor y las olas de calor que se dan en el verano se ven incrementado su frecuencia con el cambio climático. Entonces, permitir que los ambientes urbanos sean más agradables desde el punto de vista térmico para las personas que viven en las ciudades ya es por sí una herramienta de adaptación al cambio climático.
El título sería un poco poético, Alexandra, hay que sufrir el plátano en primavera para disfrutarlo en verano, ¿algo así? Claro, pero es como dijimos, él hizo esta investigación en el centro de Montevideo justamente por lo que explicaba del efecto isla de calor, el centro de las ciudades, que es donde están los plátanos. Pero bueno, la importancia de los árboles de hoja caduca que permiten la radiación solar en invierno y bueno, el sombreado tan confortable en verano, ¿no? Bueno, conocemos un poquito más de la ciudad también y de para qué sirven, cosas que sabemos que son buenas, tener árboles es imprescindible, pero conocimos algo más sobre eso. Alexandra, Daniela, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Hasta la semana próxima. Pausa en Sobre Ciencia, ya seguimos, no se vayan, quédense en TV Ciudad.